Mi nombre es Emanuel y es un gusto y una bendición poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Así que, si me permiten, vamos a empezar orando y empezamos con el culto. Señor y Padre, gracias, Señor, porque tú nos permites escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, también por el desafío que nos dejó Dani, Señor, que es el desafío que tú nos dejaste de compartir el Evangelio, Señor. Y, Señor, también que podamos ser bendecidos, Señor, compartiendo el Evangelio, Señor, que seamos felices, Señor, y que realmente sea una necesidad para nosotros. Y, Padre, Señor, en esta noche, Señor, poder ver, Señor, tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, como realmente tú has hecho grandes cosas en nosotros, Señor, pero todo es por tu gracia, Señor, y por tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanas, les invito a que puedan abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Si todos lo tienen, vamos a leer. Y 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y podemos ver que esta carta la escribe Pablo, 2 de Corintios, habla un poco del contexto de cómo Pablo primeramente le había enviado una carta por los problemas, diferentes problemas que tenía la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en un ambiente complicado, con diferentes dioses, problemas de inmoralidad y diferentes situaciones, pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo ya se pone contento, les agradece por cómo ellos les habían ofrendado, también agradece Pablo y les recuerda de cómo ese hermano que había cometido ciertos pecados, si los recuerdan, se había apartado de esos pecados por la intercesión de los hermanos, y podemos ver cómo desde el capítulo 1 Pablo arranca hablando desde el consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Después en el capítulo 2 vemos el perdón, restauración y triunfo en Cristo. Y después también en el capítulo 3 vemos el nuevo pacto, el Espíritu Santo y la transformación de la imagen de Cristo. Pero quiero introducir un poco a por qué vamos a estos versículos. ¿Quién recuerda el versículo en el capítulo y el versículo del 12:9? Que dice: Bástate mi gracia porque mi poder... Perfecto, entonces se podría decir que lo titulé la gracia de Dios en nuestras vidas, o Bástate mi gracia. Y el versículo 16, si lo pueden leer ahí, dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando. Y yo quería explicar un poco esto porque Pablo había vivido diferentes situaciones. Había estado preso, había pasado dificultades en su vida, pero Pablo también reconoce la debilidad del cristiano. En el versículo 16 dice: Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Pablo hablaba del desgaste físico que tenía él en su vida, pero él reconocía una cosa, que él era débil, él era una persona débil. Se gloriaba en Cristo, pero él sabía que era débil. Y yo me ponía a pensar cómo puedo hacer una ilustración. Y ustedes, siendo dominicanos, lo van a saber mejor que yo veo cómo cuando ustedes preparan el café, utilizan el grano y lo muelen. O sea, el grano puede parecer un poco duro si se lo ve desde lejos, pero cuando ustedes lo ponen, no sé cómo se llama, la maquinita en que lo muelen, después sale un olor grato. Entonces, acá vamos a ver 3 puntos. La debilidad del cristiano. El grano parece, desde afuera, cuando yo lo veía, parecía firme. Dice, el segundo punto, la fortaleza del cristiano. O sea, cuando lo molemos, eso saca un olor, y dice la recompensa del cristiano. Lo vemos en los 3 versículos.
Entonces, la primera es esa. Por tanto, no desmayamos, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando. Pablo reconocía su debilidad. La debilidad del cristiano. Pablo había pasado por diferentes situaciones en su vida, pero él reconocía que lo que la gracia de Dios había hecho en su vida no era porque él era fuerte, no era porque él tenía mucha elocuencia, no porque él había hecho muchos viajes misioneros. Y a mí, en cierto punto de mi vida, yo lo reflejaba porque muchas veces yo antes de venir acá creía que por algo económico podía llegar a estar en Dominicana, y después me encontré en la situación de que me desafiaron a venir y no tenía ni un peso para venir. O uno por ahí cree, bueno, estoy en tercer año de instituto y por la elocuencia que puedas tener, el conocimiento, y realmente tenemos que decirnos a nosotros mismos, nosotros somos débiles y nosotros no podemos, pero la gracia del Señor en nuestras vidas es la que cambia todo. Y Pablo, si yo siendo un joven tengo que decir eso, imagínense para Pablo la humildad que él tenía con todo el ministerio y con todo lo que él había transcurrido. Esta iglesia de Corinto él la había fundado en su segundo viaje misionero y había padecido muchísimas cosas. Entonces yo quiero que hoy día vos, disculpen si digo vos, tú podría decir en dominicana, yo digo vos en Argentina, pero usted tiene que reconocer que sin la gracia de Cristo en su vida, usted no puede hacer nada. Usted no merece nada, pero la gracia de Cristo es la que ha hecho la obra en su vida. Entonces esa es la primera parte. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y nuestro físico se va desgastando, pero la gracia de Dios va renovando nuestra vida. Y dice en la segunda parte del versículo 16, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿A cuántos de ustedes, como a Pablo le pasaba, que él seguramente había pasado por tribulaciones, situaciones difíciles? Había estado en la cárcel, pero el Pablo, también vemos en la carta a los filipenses, desde la cárcel, él habla con gozo y habla con paz. Era ilógico pensar de cómo una persona, estando preso o pasando situaciones difíciles, te podía hablar con ese gozo. ¿Por qué? Porque él entendía que su físico o la situación momentánea que estaba viviendo era parte de la soberanía, pero de la gracia del Señor. Y él sabía que él estaba siendo renovado cada vez por la gracia del Señor. Y esto es lo que dice. El interior, no obstante, se renueva de día, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Él era renovado por la gracia de Dios día a día, día a día. Él le decía al Señor, yo soy débil. Y cuando el Señor ve en nosotros un corazón que realmente está humillado y que nosotros somos débiles, que por nosotros no podemos, el Señor nos renueva día a día, día a día. Y Pablo explicaba esto. Y después dice, la fortaleza del cristiano, él sabía que Cristo le daba la fortaleza, y el tercer dice la recompensa del cristiano. Y este versículo, el 17 y el 18, es el que vamos a leer, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, puestas las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo había comprendido totalmente cómo la gracia del Señor actuaba en su vida. Y creo que es el desafío para nosotros también de comprender que la gracia de Dios es la que renueva nuestro día a día. Porque yo también veo gente adulta acá en la reunión, pero veo que la gracia del Señor los ha traído hasta acá y que por gracia siguen perseverando en la vida cristiana. Y realmente Pablo había entendido eso, había pasado por tribulaciones, había pasado por cárceles, había pasado por diferentes tormentos físicamente, pero él tenía en claro que él no pertenecía a ¿dónde? A lo temporal, a la tierra, sino que él pertenecía al cielo. Y creo y veo que nuestra visión cambia cuando nosotros, como cristianos, empezamos a depender más de la gracia del Señor y empezamos a ver de que realmente nosotros no pertenecemos a lo temporal, de la tierra. Y eso lo está diciendo Pablo, una persona que pasó por diferentes situaciones en su vida, tribulaciones, problemas, y sin embargo él decía, yo estoy mirando hacia el cielo, yo sé que voy a estar con mi Salvador, con el que me salvó, como decía Dani, de la muerte espiritual. Entonces, yo recordaba realmente cómo el grano es molido, y después de cuando sale ese grano molido, ¿qué es lo que pasa? Es un olor grato. Y después, si podemos ver, cuando continúa el capítulo 5, Pablo está diciendo eso. Nosotros somos olor, nosotros somos como una fragancia grata para el Señor. Y yo me daba cuenta porque cuando moría en el grano, estaba a la distancia y ya se siente el olor a café.
Se siente el olor a café, es un olor grato y es muy rico sentir el olor a café. ¿Cuántas veces nosotros no somos ese olor grato para el Señor? Pero si usted ha aprendido a depender de esa gracia del Señor, vas a ser un olor grato para el Señor. Vas a ser un olor que le agrada al Señor. Pero todo esto es reconociendo nuestra debilidad como cristiano. Reconocer que la fortaleza viene en la gracia de Dios y la recompensa del cristiano. Sabemos que por gracia vamos a tener recompensas, pero esas recompensas se van a quedar para nosotros o van a ser entregadas a Dios. Somos partícipes de la obra por gracia, pero esas recompensas no van a ser para nosotros. No es que vamos a tener una vitrina en la que diga en la tierra dice esto y esto y esto. No, la palabra de Dios dice que esas recompensas van a volver a Cristo, porque de Él es la gloria, de Él el poder, de Él es todo. Entonces, era la ilustración un poco de cómo el grano es molido, pasado por prueba, se podría decir en la vida del cristiano, pero después da un olor grato. Y dice, para terminar, ¿te basta la gracia de Dios? Pablo había comprendido que la gracia del Señor lo bastaba. Y hoy en día vos podés decir, la gracia del Señor me basta. ¿Cuántas veces a esa gracia le ponemos condicionantes? Para compartir el Evangelio, no, tengo que trabajar. O esa gracia por ahí no es suficiente porque no, mi hijo no se congrega. O la gracia del Señor no es suficiente para vos porque pones cualquier otra cosa antes que a Dios en tu vida. Entonces, ¿pensás en un momento de tu vida en que viste la gracia de Dios? Esta pregunta yo la hice porque por ahí venía con algunas quejas o algunas situaciones en las que uno, como es quejón y como uno empieza a cuestionar a Dios, se olvide de la gracia de Dios. Y yo, en mi experiencia personal, he visto la gracia de Dios en este viaje en todo momento, desde que proveyó, desde que nos ha utilizado en su obra, de la cual no somos dignos, hasta hace unos días vimos la gracia del Señor cuando tuvimos un imprevisto y sin embargo el Señor estuvo ahí. Entonces el desafío es, hoy día, ponete a pensar de qué manera has visto la gracia de Dios. Siempre nosotros miramos hacia adelante y nos olvidamos de la gracia de Dios en qué ha actuado, capaz en un hijo, en un papá, en una mamá. Recordá lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. Así que, bueno, ese es el desafío de hoy, que puedes recordar cómo la gracia de Dios actúa en tu vida. No te olvides de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. El milagro más grande, ¿cuál fue? La salvación. Es pura gracia. Ya desde ahí cambió tu vida. Ya no sos el mismo. Entonces pensá ahora también los milagros que el Señor en su gracia ha hecho en vos. Así que bueno, oramos para terminar. Y gracias por prestar atención. Señor y Padre, gracias, Señor, por este día, Señor, porque, Señor, en tu gracia, Señor, nos has salvado, Señor. En tu gracia, Señor, podemos vivir, Señor, sabiendo que te podemos servir, siendo inmerecedores, pero que algún día vamos a estar con vos, Señor. Padre del cielo, vuelve pronto, Señor, y tu gracia, Señor, nos llene, y como tú le decías a Pablo, bástate mi gracia, Señor. En tu nombre oramos, amén.